La Fundación Secretario Gitano ya lleva bastantes años aquí en España. Bueno, en Santiago de Compostela, que es donde yo estoy trabajando, comenzó con un programa de prevención de drogas en el año 2001. Entonces, en el 2001, poco a poco esto fue creciendo y la gente pedía más, algo más, que quería insertarse en el mundo laboral. Entonces ya nació la Fundación Secretario Gitano aquí en Santiago de Compostela. Soy de Servicio de Azafatas de Cotur, que procede, bueno, con parte de la Fundación Secretariado Gitano. Y servir un poco de puente entre la comunidad paya y la comunidad gitana, que todos nos entendamos y convivamos de las mejores maneras. Nosotros los gitanos no nos queremos integrar, porque esa palabra para nosotros no nos gusta. Sin embargo, convivencia. Nosotros todo eso lo traducimos en convivencia, que nos den la oportunidad de conocernos antes de juzgarnos. Que ya simplemente por tener la piel morena, por decir que soy gitana, ya te invocan a que eres una ladrona, eres lo peor. Lo identifican como el gitano ladrón, que vende droga y cosas así. Pero no sabemos que todos los gitanos no somos iguales, como todos los payos no sois iguales, ¿no? A ver, ¿cómo quiere la gente que nos entreguemos a ellos si no nos da la oportunidad de trabajar, ni de estudiar, ni de coger una vivienda? Yo, por ejemplo, quiero independizarme de mis padres y yo no puedo independizarme de mis padres porque a mí no me da la oportunidad de trabajar. Esto de azafata está bien, me gusta, pero no es una cosa que te pueda para coger una vivienda. Es acceder a un puesto de trabajo estable, es acceder a una vivienda digna y es acceder a todo lo que todos los demás ciudadanos tienen esos derechos. Estoy trabajando ahora mismo para la empresa de Cotur, también estuve trabajando para Asunta, estuve trabajando para Plataforma, estuve trabajando de varias cosas. O sea, todavía los prejuicios no se han perdido del todo, se están perdiendo poco a poco. De hecho, que nos dejen trabajar y tener un puesto de trabajo estable y digno, como otro cualquiera, pero que nos den la oportunidad para abrir más puertas. Por eso. Yo, si no fuera por el apoyo de mi madre y de toda mi familia, seguramente que yo aquí no estaría. Pero es que toda la culpa le he hecho a los medios de comunicación, porque en los titulares nunca ponen de etnia paya, nunca lo ponen, pero siempre cuando un gitano lo hace, en todos los titulares ponen de etnia gitana, de raza gitana. Que nos conozcan antes de juzgar y que estoy muy orgullosa y siempre lo diré de ser gitana.